Ok, ya se está grabando. Voy a proyectar. Ok, teníamos este ejercicio, que es el que ustedes están por resolver. Bueno, tú ya. Tenemos este material que tiene estas propiedades. Ya las hemos discutido. Límite líquido, límite plástico. La actividad es 1.36. Y el índice de plasticidad es 75. Entonces, para esas condiciones, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner esto un poquito más grande para que podamos ver lo que... Aquí ves, ¿no? Entonces, ayer dijimos que calculamos el límite líquido equivalente con estas ecuaciones que yo te las envié ayer, las recibiste, ¿no? Sí, ya las recibí. Perfecto. Teniendo el índice, el límite líquido y el índice de plasticidad, entonces calculamos los equivalentes y esos equivalentes los graficamos acá. Entonces, ¿qué es esto? Ok. Entonces, el límite líquido equivalente es 154 y el índice de plasticidad equivalente es 116. Por lo tanto, el límite plástico equivalente es 38. Entonces, con estos dos valores, con el límite líquido y el límite plástico equivalentes, como para el límite plástico equivalente hemos fijado una resistencia de 300 kilonewton y para el límite líquido equivalente hemos fijado una resistencia de 1,5 kilonewton, graficamos y obtenemos entonces este gráfico del suelo. Le hacemos su regresión porque sabemos que es una línea recta que va entre esos dos puntos y nos da esta ecuación que está aquí. Esa ecuación es usando la que es exponencial para que nos dé la misma forma, ¿no? Entonces aquí sacamos este exponente que es el, el- la m y este que es el valor de a, 3 por 10 a la 8. Pero entonces como el valor de a es un logaritmo, entonces tenemos que sacarle el logaritmo de 3 por 10 a la 8 y nos da que a es 8,48. Y lo tenemos aquí. Y m lo tomamos directamente que es 3,81. Entonces con eso nosotros estamos ahora en capacidad de manejar lo que va a ser la otra hoja en donde necesitábamos M y A. Entonces M lo tomo de allí y A también lo tomo de ese cálculo. Ahora bien, lo otro que nos falta es establecer cuál es el ángulo. Y entonces tenemos estas dos ecuaciones, que yo te las pasé ayer también. Si queríamos utilizar el valor del índice de plasticidad y la actividad, tenemos esta ecuación. Y si queremos utilizar la fracción de arcilla, que también la conocemos en este caso, entonces usamos esta otra expresión. En este caso,
lo que yo recomiendo es que lo hagamos por los dos, porque son ligeramente diferentes, y luego los promediamos. Y eso es lo que hice aquí. Aquí hice con la ecuación 1, que es esta ecuación que está aquí, utilizando el índice de plasticidad. Y en esta utilicé la segunda ecuación, que es esta otra que está aquí, que es con base en la fracción de arcilla y también con la actividad. Entonces, en un caso me da el ángulo 12,1 grados y en el otro me da 11,8 y lo que hice fue tomar el promedio de los dos. ¿Ok? Ya conozco el ángulo también, entonces ahora sí puedo yo utilizar la hoja en donde necesitaba el valor de M, necesitaba el valor de A, la hoja que yo te pasé, y necesitaba el valor del ángulo de fricción. Y, por supuesto, el índice de plasticidad real del suelo. Aquí no es el equivalente, aquí es el índice de plasticidad real. Ahora, como conozco el límite líquido y conozco el límite plástico, lo que hago es buscar dos humedades que estén dentro de ese rango. Estos ahora son valores reales, ¿no? Como el límite líquido era 100 y pico y el límite plástico 43, no es muy bueno irse muy cerca del límite líquido porque entonces te dan unos valores de resistencia muy bajos. Eso lo podemos ver aquí. El límite líquido es 118. Si tú te vas a 100, vas a tener una resistencia muy bajita, menos de 10 kilonewton. Eso es menos de 0,1 kilo. Entonces, eso es un suelo que es demasiado blando. Entonces, y el otro es 43, que entonces está por aquí arriba. Entonces, lo que hice fue tomar un valor 55, que está por aquí, 50 y pico, y 70, que me da un valor un poco por encima de 10. Y entonces, estoy con valores que son representativos del comportamiento de un suelo, ¿no? Entonces tomé 55 y tomé 70. Este es un valor alto, pero menor que el límite líquido, perdón, mayor. Y este es un valor un poquito más bajo, pero que es mayor que el límite plástico. Y cuando le aplico entonces la hoja, me da estos valores que están aquí. Esta es la curva representativa de el contenido de humedad de 55% y esta es la curva de la otra, que es la de 70%. Esto lo hace automáticamente la hoja, como ya yo te dije, ¿no? Y para ajustar esto, la hoja me da estos dos valores de referencia, que esta hoja en particular, la hoja que está preparando esta otra niñita, teóricamente nos va a hacer el proceso de iteración hasta que esto converja a 1. Entonces yo lo que hice fue ajustarlo. Pues ella me recomendó aquí, vamos a poner esto más grande para ver el valor. El valor que yo le puse de referencia me daba 68,1. Pero eso, si yo le pongo ese valor, no se viene cerca del valor de 1, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer allí es tantear un poco para que la curva estaba más arriba. Para que la curva baje, hay que subir el valor. Entonces, comencé a subirlo poco a poco hasta que me dio 1. Y en este caso, a medida que el suelo es más blando, la diferencia es un poquito mayor. Entonces, tuve que hacer lo mismo. Si yo le pusiese aquí este valor, ya tú vas a ver lo que pasa, se viene muy abajo, ¿eh? Porque es más sensible. Entonces, nuevamente, cuando está la curva por debajo, para que llegue a 1, hay que, para que suba, hay que bajar el valor este. Entonces, por eso fui tanteando hasta que con el número 15, las dos parten de
la unidad y cada una tiene su forma. Este es el suelo más rígido, se comporta más plástico, perdón, más resistente, más elástico, empieza la degradación a valores de deformación un poco mayores. Y este es el suelo más blando y empieza a degradarse antes. O sea que estamos cumpliendo con todos los preceptos que nos dice la teoría y la práctica común. Luego, vamos entonces ahora a completar lo que es la caracterización del suelo. Como ya conocemos, hay que preparar, digamos, la proyección de los tres planos. Este es el plano de Mohr-Coulomb, este es resistencia al corte y esto es confinamiento. Bueno, el eje está tapado ahí, pero vamos a bajar esto un poquito para que se vea. Ah, coño, no le puse título. Entonces, vamos a copiarlo aquí para que se vea. Ok. Entonces, aquí tenemos el plano Mohr-Coulomb. Esta es entonces la correlación y este es el valor del seno del ángulo, como ya vimos, que es la constante. Si dividimos en la resistencia al corte entre el esfuerzo confinante vertical, en este caso, entonces nos da el seno del ángulo y como ya habíamos visto en la página anterior, el seno del ángulo es 0,208 y en este gráfico nos debe dar 208, que está, pues, si redondeamos a solo dos decimales, a tres decimales nos da 2,08, porque este es 79 redondea a 8. O sea que aquí tenemos el ángulo de fricción. Este ángulo de fricción es el ángulo de fricción total, de esfuerzos totales, no es el efectivo, ¿ok? No te confundas con eso. Inclusive una vez cuando hicimos una publicación, nos enredamos y entonces pusimos el ángulo efectivo, pero no es el efectivo, tengo que corregir eso después en la próxima publicación, es el ángulo de fricción total. Este es el mismo gráfico pero dependiendo de cómo uno coloque aquí el orden de las humedades, fíjate que aquí lo que pasa es que está inverso, ¿no? Bueno, inverso no, Creo que uno está en log y otro sí, está este está normal, ¿no? en log y este está en normal. Pero bueno, da con esta inclinación, este mismo gráfico. Y no tenemos que rompernos la cabeza por eso, ¿no? Y este es el que se supone que es el de la eh, cambio de humedad con esfuerzo vertical. Este es equivalente al el ensayo de consolidación. Pero fíjate que está como humedad, porque nosotros hemos estado trabajando con la humedad. Y para sacar el valor del C sub C, que es otro dato que yo les doy, que les pido, entonces hay que hacer una pequeña transformación. Hay que transformar la humedad en relación de vacíos y para eso entonces tenemos que primero hacer el gráfico de que para esta humedad yo tenía esta resistencia al corte y tenía este esfuerzo confinante. Eso los tomo de este procedimiento que está aquí. Para esta humedad de 55, el esfuerzo confinante es 337, ¿no? Entonces, para 55, el ángulo es el esfuerzo confinante es 337 y la resistencia al corte era de 28 kilonewton.
Y para 70, para el de 70, la humedad de 70, el esfuerzo confinante es de 134. ¿Ok? Entonces, tengo ahora los valores de humedad correspondientes y lo que tengo que hacer es, como la ecuación es la gravedad específica por, eh, por la humedad, pero no como porcentaje, con la humedad como decimal. Es igual, o sea, el producto de eso es igual a la saturación por la relación de vacío. Y una suposición que tenemos que hacer con el modelo para no meternos con el valor de saturación, que es lo que yo, digamos, he podido interpretar, es que si el suelo está en rango plástico, quiere decir que ya está, todas las partículas están saturadas con su doble capa. ¿Ok? Entonces, el suelo está saturado y lo que empieza a ver de ahí en adelante es agua libre que el material trabaja. Entonces, lo que hago aquí es multiplicar la humedad dividida entre 100 por la gravedad específica que nos la dan aquí, que es 275 de ese material, y obtengo la relación de vacío. Y conozco entonces cuánto es el esfuerzo. Y lo mismo para el otro caso, y tengo las dos cosas. Y entonces con eso lo que hago es aplicar simplemente que el valor de C sub C es el valor absoluto de la diferencia en relación de vacíos dividido entre el logaritmo, porque recuerda que el gráfico de consolidación es en logaritmo, ¿no? Dividido entre la diferencia de los logaritmos, y como esto tiene una pendiente al revés, nos da un valor negativo, pero tomamos el valor absoluto. Entonces, en este caso, el C sub C nos da 1,03. Y para comparar la validez de nuestros datos, entonces lo que hice fue compararlo con el valor de Kulhawi y Main, que es el índice de plasticidad dividido entre 74. Y fíjate que da 1,03 y el otro da 1,01. O sea que este, estamos, para este caso, con con esta actividad, estamos sobre la línea de Kulhawi y Main. Con la tesis de esta niña demostramos que este mismo suelo, si hubiese tenido otro tipo de material, bueno, eso es interesante. La otra cosa que nosotros podemos evaluar de este caso es, conozco el porcentaje de arcilla, que era 63, ¿no? Lo hablamos ayer. Y conozco el índice de plasticidad, que es 75. Anda más o menos por aquí. Eso me da que este suelo va a estar aquí dentro de este rango que estoy definiendo aquí y coincide porque a nosotros nos daba 1,30 y pico y en este caso nos da que estamos entre 1,28 y 1,78. ¿Ok? O sea que a grosso modo el gráfico nos dice que también el cálculo de la actividad está bueno, pero eso además nos quiere decir que estamos en un suelo que tiene una componente significativa de material tipo hilita y una fracción de bentonita, o sea, tiene más hilita que bentonita. Este otro tiene más bentonita que hilita, porque este que está aquí con estos triángulos abiertos hacia arriba, tiene 1,5 de bentonita por 1 de hilita y da esta pendiente. Y este otro que está aquí abajo con el triángulo relleno es al revés, es 1,5 de hilita con 1 de bentonita. Entonces, como está en el intermedio, es un suelo que en general va a tener una fracción de arcilla en donde podría estar controlando el material de mayor tamaño de partícula. Y como además tiene finos no plásticos y tiene arena,
Entonces eso contribuye a que el material tenga un comportamiento que no es de arcilla pura, porque tiene 63% eh, 64% de material eh, del tamaño de arcilla. Entonces, ya tenemos todo lo que yo les pedí para calcular. Inclusive tienen la graficación de la proyección del, del modelo. Es difícil proyectarlo en el espacio, pero uno lo que hace es entonces proyecta los tres planos y al combinarlos los tres tienes entonces la integración de la aplicación del modelo con todas sus características, desde los cálculos que te llevan a estimar cuánto es el valor de los índices equivalentes, el valor de la pendiente M y cómo se determina entonces la resistencia al corte que va a tener y el ángulo de fricción con base en la fracción de arcilla y la, eh, el, ¿cómo que se llama? Y el índice de plasticidad y la actividad. Entonces, esta aplicación que estamos viendo aquí te da una forma de estructurar la manera en que vas a aplicarlo tú a futuro. Claro, este es un caso en donde te dan los valores, como lo dijimos ayer, de los índices hechos en la forma convencional y para poder obtener las variables y los parámetros que van en el modelo, tenemos que utilizar entonces el criterio de los índices equivalentes. Y fíjate que eso también lo verificamos el otro día, pero vamos a volver a verificarlo. Este, el, el índice plástico equivalente, el índice de plasticidad equivalente era 114, si mal no recuerdo. Estaba por aquí, casi más o menos, 118 era la cosa. Y 118, sí, y casi 120, ¿no? Y el límite líquido equivalente era 154. Y cuando entramos aquí en la tabla de la carta de plasticidad equivalente, entonces estos son los valores de M. Esto es M1, 2, 3 y 4. Y entonces fíjate que se intersecta un poquito antes de llegar a 4 y el valor que obtuvimos de la gráfica es coincidente con eso porque es 3,81. O sea que todo el esquema del modelo está funcionando adecuadamente. Ahora bien, ¿cuál sería la última prueba que pudiésemos hacer para verificar la aplicabilidad del modelo? Bueno, tenemos también en el artículo que ellos prepararon, este es el tipo de suelo que yo seleccioné, es el resultado de la arcilla de Bangkok blanda, ellos la llaman soft Bangkok clay, y ellos hicieron 5 ensayos con diferentes confinamientos, pero estos son ensayos triaxiales. Estos no son ensayos de corte simple, que el modelo trabaja con el corte simple. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es adaptar el modelo para que trabaje en lugar de con tau y sigma b, trabaje con P y Q, que son la forma en que se maneja el, eh, el ensayo triaxial. Y esto aquí es el esfuerzo desviador, es sigma 1 menos sigma 3. Ok, ¿cómo hacemos eso? Ah, bueno, y tenemos que cambiar la deformación cortante a deformación axial. Ok, yo
tengo un método que lo he aplicado y me trabaja bastante bien, que para transformar el, la deformación cortante en deformación axial equivalente, entre comillas, es una aproximación usando la teoría elástica. Si, si usamos la teoría elástica en el espacio Mohr-Coulomb, como hacemos con los esfuerzos, para las deformaciones también se cumple. Entonces, si aquí en lugar de poner tau, pongo la, la deformación cortante, y aquí en lugar de poner el esfuerzo, pongo la deformación axial, también me define un círculo de Mohr, en donde tengo la deformación axial principal, la deformación axial menor, y entonces en el medio está la deformación cortante y estamos cumpliendo con los mismos preceptos. Esto es algo que no se lo enseñan a uno en la mayoría de los cursos de mecánica de suelo, pero que es válido. Y como estamos en un proceso que es no drenado, entonces sabemos que la deformación volumétrica es igual a cero porque no está cambiando el volumen. Nosotros tenemos la llave cerrada cuando estamos haciendo el ensayo triaxial. Entonces, en ese caso, tomando en consideración los tres valores de la deformación que experimenta la briqueta, tenemos que la deformación axial principal más las dos deformaciones en los dos diámetros de la briqueta sumados son iguales a la deformación volumétrica. La deformación volumétrica es epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. Pero sabemos que epsilon b es cero porque esto es no drenado. Cambia la forma de la briqueta, pero el volumen se mantiene. Entonces, aplicando esto y conociendo que la briqueta se deforma en los dos ejes transversales diametrales la misma cantidad, entonces tenemos que la deformación de una dirección 2 y la de la dirección 3, que son los dos diámetros, son iguales, con lo cual tenemos que la deformación axial más dos veces la deformación diametral es igual a cero. Entonces aquí establecemos que la deformación axial es igual a menos dos veces la deformación diametral. Entonces, la deformación principal menor es igual a la deformación axial dividida entre 2. Si sustituimos eso, entonces en el círculo de Mohr, que es que el radio, que es el esfuerzo, la deformación cortante, es epsilon sub 1 menos epsilon sub 3 entre 2, y sabemos que epsilon sub 3 es igual a la mitad de epsilon sub 1. Entonces tenemos aquí una ecuación y cuando la resolvemos nos da que la deformación cortante es 0,75 de la deformación axial. O en otras palabras, la deformación axial es igual a 3/4 de la deformación cortante, o sea que es 1,3333. Eh, esto me quedó al revés aquí, ¿no? Entonces, este, pero está bien. Esto es 1,33. Entonces lo que hacemos en el modelo es entonces transformar la deformación cortante, vamos a poner esto más grande, en deformación axial. Lo hice aquí. Este, ok. Este es un estimado también. Esta columna azul que yo te dije aquí que no había que molestar, es un estimado del valor de deformación cortante, eh, donde donde la curva hiperbólica empieza a hacerse, pasa de lineal a hiperbólica, porque
recordemos que el módulo máximo ocurre a deformaciones muy pequeñas y es elástico. Entonces, eso hay que respetarlo porque si no, este gráfico no se produce, no arranca de aquí. Entonces, este valor de referencia lo que hice fue que lo multipliqué por el 1.33S que vimos allí de la demostración y entonces ya cambió todo esto, me lo transformó en deformación axial, porque esto está todo conectado. Y cuando entonces hacemos una corrección también por, eso te lo puedo, digamos, explicar luego para que hoy no nos tengamos que meter en tantas cosas a la vez. En general, cuando estamos haciendo un ensayo de corte simple y lo comparamos con un ensayo de triaxial, el valor del esfuerzo cortante del que se obtiene con el corte simple tiene que ser aumentado más o menos entre un 70, un 65, 70 y un 80% para que sea equivalente a el radio del círculo de Moore correspondiente. Y como allá teníamos en el gráfico que mostramos, que son estos que están aquí, lo que tenemos es el esfuerzo desviador, es decir, que es el doble del radio del círculo de Moore. Entonces también tenemos que multiplicarlo por 2. ¿Ok? Entonces, al hacer esa corrección, ya tenemos todos los elementos, o sea, entonces el esfuerzo cortante lo transformamos en Q, multiplicando el valor que teníamos antes por esta corrección. Y también hay que ajustar la curva o el parámetro beta, que es el que define la curvatura de la respuesta hiperbólica, porque la rigidez dentro de la cámara de corte simple, como las paredes son rígidas eh, o tiene cierta rigidez, disminuye la deformación en ese plano y eso afecta los valores de los módulos. Entonces, lo que, lo que sucede es que la forma en que se desarrolla la hipérbola es menos rígida que en el ensayo triaxial que en el ensayo de corte simple. Entonces, una vez que hacemos esas correcciones, obtenemos estas dos curvas que están acá. Esta para la humedad de 75%, de 55, y esta otra para la de 70% de humedad. Ahora bien, ¿cómo las comparamos con las que tenemos de los ensayos que obtuvimos allá? Bueno, aquí la cosa no me quedó tan bien. Ok. Si todo hubiera estado bien, aquí acabo de detectar que tengo un pequeño error, porque los esfuerzos confinantes no los ajusté bien y me está dando unos esfuerzos confinantes que antes lo había hecho y me habían dado bien, pero ahora no. De todos modos, uno debería ser 138 y el otro 414. Eh, no me está dando esos dos valores, me está dando unos valores más pequeños. Tengo que revisar por qué, pero si ajustamos bien las curvas, no nos fijemos en ese detalle del confinamiento, sino que la curva de menos confinamiento es esta y la de mayor confinamiento es esta. Y cuando hacemos las correcciones de los valores del esfuerzo desviador,
nos dan valores muy parecidos. Yo estimé aquí que esto debería ser 240 y pico, y aquí está dando 243 más o menos también, 241, 243. Este valor es 230, aquí da 230 por aquí, y aquí da 222 más o menos, me estaba dando aquí un valor parecido, no, 230 también. Y para la otra curva también debería dar valores parecidos y los da, pues 88 y 86, 80 y 81. Pero tengo que revisar por qué no me dan bien los valores del confinamiento. Pero en todo caso, esa es la forma en que hay que ajustar un ensayo para que sea representativo del otro, o sea, que se pueda hacer con el modelo. Esto es algo que yo había hecho con esta niña, eh, que ustedes creo que tienen una de las publicaciones que yo hice con ella, que es en Ramírez, Angelimar Ramírez, eh, en la primera versión de las curvas hiperbólicas, pero no tomábamos en cuenta la parte elástica de la curva y teníamos una ecuación para la hipérbola que no era exactamente igual que la que tenemos ahora. Entonces, coño, aquí está el error, porque es que coño, esto es 12. Aquí está el error, porque aquí se me quedó pegado un valor que no era. Listo, ya lo corrigió. Entonces, ahora sí, la curva de la 55 da 337 de confinamiento, y en este caso el confinamiento era 414, pues, o sea que más bien estaba por este orden. Y la curva de 70% es 134, que corresponde más o menos con el de menor, la de menor, ya está corregido. Tengo que revisar a ver qué pasó aquí. Tengo que hacer algún ajuste de repente, pero eso es lo que estaba pasando, pues que el confinamiento no era, en todo caso, no tenía que comparar necesariamente con la curva mayor, sino con la de 345, que es esta que está aquí. Y eso lo que me estaba pasando aquí es que entonces el valor eh, de la hipérbola depende del confinamiento, y tengo que ajustarlo un poquito. Pues por eso eso es lo que te estaba comentando, que la curva de la hipérbola que usábamos antes con la tesis de Angelina Ramírez no tomaba en cuenta ese detalle, y era otro modelo, digamos, el modelo casi original que propuso Duncan y Chang, que fueron los primeros que trabajaron después de Conder, que fue el que originalmente propuso que las curvas eran hiperbólicas. Duncan y Chang fueron los que propusieron las primeras aplicaciones. Y más recientemente, entonces, para considerar la degradación del módulo cortante, los profesores que dirigieron a, a Darandelli, estas curvas las ajustamos con la ecuación que utiliza Darandelli para la hipérbola. Entonces tiene ciertas variaciones porque nosotros no tomábamos en cuenta el corte máximo y él sí lo toma en cuenta, y cuando eso sucede cambia mucho la forma de la curva. Entonces por eso es que hay que ajustar para el tipo de ensayo de corte simple, tener un parámetro beta, y para el ensayo, ese es el corolario, pues, y para el ensayo de triaxial hay que tener otro parámetro beta. Y ahorita tengo un estudiante que va a trabajar un poco con la determinación de las presiones de poros, porque las presiones de poros determinamos en el trabajo de Ramírez, que también describen una hipérbola, y los parámetros de la hipérbola están más o menos correlacionados también con las mismas variables, es decir,
con el índice de plasticidad, con la actividad y con por lo que estoy viendo en estos casos, con el confinamiento. Entonces, este estudiante que tengo reclutado ahora, que ya estamos preparando su trabajo de grado para introducirlo en la escuela, eh, lo voy a poner a que terminemos de ajustar estos parámetros, ¿no? Porque con eso podemos también terminar de definir la trayectoria de esfuerzo, que era la otra parte que queríamos eh, completar para el modelo. ¿Tienes alguna pregunta? Doctor? Bueno, profesor, fíjese que desde esa publicación, bueno, que de hecho estuvimos hablando en las primeras clases que estamos hablando de esto, hasta ahora, verdad es que han habido muchos cambios, ¿no? De hecho, en la publicación veo que se utilizan mucho las correlaciones y prácticamente Sí, aquí estamos utilizando porque eso es una de más las fórmulas. mejoras que hemos hecho para no tener que estar interpolando a pepa de ojo. Hemos puesto en la mayor cantidad posible correlaciones entre parámetros para que te permita calcular cuánto vale la variable en función. Lo más importante es la determinación de esta ecuación que está aquí y sacarle sus parámetros porque esos son los que definen el M y el A. Fíjate que hay una ecuación, hay una tendencia que, déjame ver si lo tengo, no tengo, no la tengo aquí. Exacto. Eso Sí, no de es, hecho el M y el no es A lo muy sacamos recomendable de una cuando uno gráfica. tiene la posibilidad, o sea, lo mejor de todos los mejores, vamos a mostrar esto que yo creo que lo tenía aquí en el otro. Déjame ver. No, este no es. Aquí están las ecuaciones estas de. Dame un segundito que voy a buscar un archivo en donde vamos a ver eso. Este tampoco. Y a veces les doy guardar para tenerlos así a la mano y resulta que no los. Resultado no es. Análisis hipérbola tampoco. Vamos a ver aquí en los otros libros. A ver si es este. Ajá. Esa correlación de la que estamos hablando es esta. Es esta, pero yo la tengo por aquí abajo ya. Coño, esto yo lo cambié, pero no se ajustó. Ok. ¿O será que lo puse para acá, para este lado? Bueno, en todo caso, es esta correlación, es esta que está aquí. Este, en donde aquí está el término A y aquí está la pendiente. Y ella tiende a ser, digamos, con relativamente moderada dispersión,
pero si uno tiene la posibilidad de más bien utilizar estos gráficos, fíjate, es mucho más robusto. Yo hice el ejercicio con los dos y cuando obtuve el M por aquí, el A me daba 7, algo. Fíjate, con 380 y pico, el promedio da casi 7, pero esto puede llegar casi a 8. Y en nuestro caso nos dio 8,48. Entonces, lo que yo recomiendo, que da más robusto, es calcular el límite líquido equivalente con esta ecuación, el índice de plasticidad equivalente con esta ecuación, conocido el índice de plasticidad normal, porque aquí sí tenemos mucho más robustez en el valor que vamos a utilizar de M. Y ese fue el que yo usé en este cálculo. Por eso es que yo determino M poniendo el límite líquido equivalente y el límite plástico equivalente, y hago la regresión aquí y me da los dos valores, me da M y me da A. Fíjate que A da 8,48 y si lo haces por aquel gráfico te iba a dar 7 y pico. Y cuando yo hice el ejercicio con 7, yo también lo hice con 7, no coño, me da unos números totalmente locos. Es decir, es muy sensible la aplicabilidad del modelo a las variaciones de estos dos valores si uno no los trabaja bien. Entonces, el ajuste de A es mejor sacarlo de esta manera. Y por eso es que también yo recomiendo que en el futuro, si esto tiene, digamos, alguna aplicación, se haga en el laboratorio de una vez la determinación de la resistencia al corte con la veleta de laboratorio. ¿Aclarado eso? Dígame. Ajá. Aclarado. Otra pregunta, profesor. Respecto a Sí, lo que es el índice de para comparar. compresión. Usted utiliza la fórmula de Kuhn-Main, ¿no? Pero hay una cantidad digamos, de fórmulas para poder calcular el índice de compresión, ¿no? Usted utiliza más que todo el de Kuhn y Main porque se basa en el índice de plasticidad, porque por ejemplo yo veo una que es muy reciente, que de hecho es el 2014, de Barranega y Hay, que también se utiliza, ¿no? Pero eso se basa en el límite líquido. Sí. Entonces, Y el índice de compresión que usted utiliza o el que el recomienda de es Roth y el Woods, de Kuhn-Main, ¿no? queda igualito que el de Kulhawi Main. O sea, yo los comparé los dos y los dos dan una recta de 45. Cuando pones uno contra el otro, dan una recta de 45 grados. Otra razón, déjame terminarte una idea. Otra razón por la que yo no recomiendo nada más el límite De líquido hecho, si trabajamos es porque, ahí no está, bien, eso debe estar, es aquí. Ya vamos a estar viendo aquí, te voy a poner aquí la razón principal por la que a mí me... Ok, fíjate la variabilidad que pueden tener los suelos y resulta que yo puedo tener un suelo con el mismo límite líquido o con el mismo valor del límite líquido, pero la posición del suelo en el espacio que define la resistencia al corte con el contenido de humedad puede ser diferente. Aquí tienes unos ejemplos. Por ejemplo, si el límite líquido estuviera cercano a este valor, tú tienes aquí tres suelos que tienen el mismo límite, pero lo que realmente indica la compresibilidad del suelo
es el cambio en su resistencia al corte, porque mientras menos confinado o menos, este, eh, sí, menos confinado esté el suelo y tenga una capacidad alta de cambio de relación de humedad, como la bentonita, fíjate, esta es la bentonita, que para que tenga un cambio de resistencia al corte, fíjate todo el cambio de humedad que tiene que tener. Mientras que esta otra, que es un material que se usa en alfarería, que es la barbotina, para el mismo cambio en resistencia necesita un cambio de humedad muy poquito. Y un cambio de humedad significa que tú tienes que comprimir o tienes que consolidar más, tienes que someter a un esfuerzo mayor al suelo y tiene que tener un cambio de volumen mayor. ¿Me explico? Entonces, realmente el parámetro que está mejor asociado con el cambio de volumen es la pendiente M, no el límite líquido solo. Entonces, necesito conocer el índice de plasticidad porque con cualquiera de los dos valores de resistencia, por eso es que lo que les he comentado en otras ocasiones, los límites de acuerdo con la forma que los hace Atterberg. Los límites de Atterberg de acuerdo con la forma que se hacen en el laboratorio, con la norma STM y el rollito de suelo y la vaina que te dije ayer que es un problema porque la mano está a 37 grados centígrados y cada vez que tú le estás dando vueltas estás cambiando el contenido de humedad. Entonces, en unos le das más vueltas que en otros, entonces la humedad no es un, digamos, no es una forma rígida o estricta de obtener la humedad en ese valor para esa condición, pero como queda siempre queda sobre esta línea, entonces no importa que el valor esté más allá o más acá, el índice de plasticidad siempre lo vas a calcular porque es la pendiente de esta línea y es la que hace que todo lo que estás calculando con esa ecuación, con esos dos valores, tenga sentido, porque si no, no tuviera sentido. Esa era la gran interrogante. ¿Por qué si un método que, además, Casagrande había dicho que la resistencia al corte en el límite líquido es 25 gramos por centímetro cuadrado? Y eso no es verdad. Aquí tú lo ves en el gráfico, en este gráfico que sacaron precisamente Woods y otros. Y después nosotros lo comprobamos también. La resistencia al corte en el límite líquido no es fija, eso varía. Y por lo tanto también la resistencia al corte en el límite plástico también varía. Y fíjate toda la variabilidad que tiene. Por eso mismo que te estoy explicando, que no es robusta la forma de hacer la determinación del límite plástico y por el otro lado tienes un error diciendo que la resistencia al corte en el límite líquido son 25 gramos por centímetro cuadrado. Entonces tú le das al aparatico un número de golpes y entonces después interpola para que te caiga el de 25 y eso es mentira. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que con cualquiera que fueran los dos valores que tú tuviste, puedes tener dos valores más cerca o más lejos para decir el límite líquido y el límite plástico, está sobre la misma recta M. Y eso fue lo que me llevó a mí a tomar dos valores que fueran representativos, que yo pudiese poner en un gráfico como valores fijos y entonces dibujar la recta del suelo, que puede ser esta o que puede ser esta, y yo tengo entonces la representación del suelo con dos valores que yo puedo tener preestablecidos ya, pero con base en la propiedad real del suelo, que es su resistencia al corte para un determinado contenido de humedad. Yo no estoy diciendo que la resistencia al corte en el límite plástico equivalente es la resistencia al corte del límite plástico. No, es al revés. Es la humedad para la cual ese suelo tendría una resistencia al corte,
de 300 kilonewton. Y el límite líquido es la humedad para la cual ese suelo tendría una resistencia de 1,5. Por eso es que la extrapolamos, porque estoy extrapolando la línea del, del suelo. El límite líquido real estará por aquí y el límite plástico real estará por aquí, pero estamos sobre la misma línea. Y ese es el concepto que hace que lo que inventó Casagrande funcione, aunque no está bien determinado, pero funciona. Entonces lo mismo, yo pongo dos valores que los pongo yo a mi placer, pero que están sobre la misma línea y ya sabemos que funcionan. Ya te lo viste en la demostración de hoy. ¿Capiche? Entonces, este, las correlaciones, por eso es que he decidido utilizar correlaciones que se basan en el Entendido. índice de plasticidad y no correlaciones que se basan en el límite líquido solo. Skempton fue el primero que propuso una correlación basada en el límite líquido. Y cuando yo he hecho las comparaciones, resulta que llega un momento en que ya no funciona bien. Inclusive, dado que ahora sabemos que este, hay esta variabilidad, para un mismo índice de plasticidad. Este suelo tiene una compresibilidad menor que este suelo, porque este suelo tiene más fracción de arcilla. Y este suelo, a pesar de que es pura bentonita y tiene un índice de plasticidad, bentonita con plásticos, pues, pero tiene una compresibilidad menor porque tiene una fracción de arcilla que es mucho menor. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a evaluar cuál es el cambio que hay en el índice de compresibilidad, considerando ahora la actividad. Fíjate que esta ecuación que yo estoy poniendo aquí, esta que está aquí, con líneas de punticos amarillos y la recta azul, esa es la que está definida por Cam Clay y Kulhawi y Main. O sea, las dos definen esta misma recta y las dos utilizan indirectamente, la Cam Clay no lo utiliza directamente, pero lo utiliza indirectamente el índice de plasticidad. Y Kulhawi Main sí la utiliza directamente. Y ellos dos coinciden porque tienen la correlación para arcillas que han tenido una determinada fracción de material no plástico. Entonces, cuando nosotros variamos el, el valor de la fracción de arcilla con el modelo, obtenemos estos puntos azules que se ven aquí para distintos valores del índice. Esto es el índice de plasticidad y esto es el índice de compresión. Y esta recta es IP entre 74 y es el valor que también dice el modelo Cam Clay que se debe usar. Y entonces resulta que todos estos otros puntos que están aquí son de una base de datos que yo tengo, en donde pude más o menos estimarle cuánto era el índice de compresibilidad con el modelo, y entonces me daba toda esta variación. Yo decía, cónchale, pero ¿a qué se debe esto? ¿Será que esto tiene alguna razón de ser? Y la razón de ser es la actividad, porque cuando apliqué el modelo para un mismo índice, aplicando entonces el cambio de material y cambiando la actividad, fíjate que para el mismo índice de plasticidad se obtiene entonces que el que tiene la menor actividad está más cerca de la fórmula de Kulhawi-Main, pero si yo aumento la fracción de arcilla, aumenta la compresibilidad del material. Y eso explica entonces cuál es la variabilidad que se observa, digamos, supuesta variabilidad en las características del material o la variable esa, y la explicación es que tienen distintas fracciones de arcilla. ¿Capiche?
Perfecto. ¿Algo más? Hágala. Entendido, profesor. Ajá. Una última pregunta. Este, respecto a lo que es el ángulo de fricción. Recuerda cuando vimos las primeras clases que utilizamos también unas gráficas donde Ajá. teníamos, donde veíamos la fracción no plástica y la fracción plástica de esas muestras de suelo, ¿no? Sin embargo, ahora prácticamente nos estamos basando bueno, allí las tiene. Nos estamos basando prácticamente ahorita en una ecuación para hallar precisamente el ángulo de fricción. Sin embargo, recuerdo yo que en No aquel momento estábamos muy tampoco es lejos, estábamos que interpretando mal estábamos muy, seguramente muy por la lejos interpolación, porque de ese ángulo de cada fricción que vez que tú estamos viendo tienes que ahora interpolar en un gráfico, en a esta pepa de clase. ojo, entre valores, puedes cometer un error muy importante. Entonces, lo que yo hice fue trabajar la forma en que se había observado que variaba la, el ángulo de fricción con distintos contenidos de materiales y lo estuve ajustando y logré conseguir entonces las ecuaciones que definen con, si utilizo la fracción de arcilla en este eje para determinar el ángulo de fricción, que hay esta correlación que habían propuesto, habían observado algunos autores con un montón de suelos por aquí adentro, pero que ellos no daban cuánto era la actividad. Y resulta que cuando yo ajusto esos, esos parámetros y los introduzco y hago estas ecuaciones y las grafico acá, fíjate cómo se ajustan a lo que está observado por otros autores. Y cuando aquí realmente este abanico no debería ser, porque aquí lo que deberíamos poner es otro gráfico que yo creo que en esta no lo tengo, pero ya va, en esta otra sí creo que está. No, creo que tampoco está. No, no está. No está porque la verdadera variación de del índice de plasticidad con el ángulo de fricción es una es, como te digo, es una franja, es una línea recta que tiene una dispersión con el ángulo de fricción. Del índice de plasticidad, el ángulo de fricción con el índice de plasticidad. Es una línea que viene con esta inclinación y tiene un valor por encima y un valor por debajo, digamos como estableciendo una dispersión allí. Y nuevamente, esto es una, digamos, aproximación que hicimos en las primeras de cambio, pero cuando también ajustamos las ecuaciones, estas ecuaciones las transformo como el índice de plasticidad está metido en la ecuación de actividad, y es decir, eh, la fracción de arcilla controla o está relacionada con el índice de plasticidad. Aquí lo vemos. La fracción de arcilla está relacionada con el índice de plasticidad. Entonces, si yo ajusto la ecuación para el índice de plasticidad con las mismas variables, fíjate que lo que da entonces es esta distribución y la misma forma exponencial. Y fíjate que calculando con esas ecuaciones nos da por los dos lados el mismo ángulo. ¿Entiendes? Porque esto lo trabajé yo con una base de datos de varios suelos con los que pude trabajar, considerando esto que está aquí, este, adicionalmente de esto que está aquí. Esta es la cantidad de datos que yo te digo que ellos colocaron aquí para distintas arcillas y resulta que es que cada arcilla tiene una característica diferente, una actividad distinta, que cuando entonces uno la interpreta de la forma adecuada, le da esto. ¿Contestaba la pregunta o no?
Perfecto. Y entonces es preferible trabajar con estas ecuaciones que están metiéndole la pepa de Sí, ojo aquí profesor. a esto. ¿Entiendes? Esto es para, digamos, mostrar de una forma gráfica qué es lo que sucede. Y lo mismo entonces, fíjate que ellos infieren que esto se curva aquí porque tú no tienes ya una fracción de arcilla tan baja como el 10%, el que está controlando es el material no plástico. Entonces, esto realmente hay que meterle una línea de corte aquí. Y en el programa, eso tenía confundida a esta niña que está haciendo la tesis. Ella me decía, pero profesor, es que cuando le meto una fracción de arcilla muy baja, entonces me da un ángulo gigantesco. Esto se puede ir hasta arriba, hasta 80, 90, 100 grados. Entonces yo le expliqué, no, hay que ponerle una condicional de que, así como lo pusieron estos señores, de que por encima de 36, 37 grados, si el ángulo da más grande de 36 o 37, no aplica y hay que usar ese valor máximo de 35 grados porque este, está controlando la fracción de, de material no plástico y ellos tienen también un límite dependiendo del confinamiento de cuál es y de la densidad relativa que pueda tener ese material no plástico dentro de esa matriz de suelo, de cuánto sería el ángulo de fricción. Entonces, esto hay que usarlo con ese criterio de que no puedes utilizar la ecuación, siempre hay una barrera bajo. Si el material es de una característica, no puede tener un ángulo mayor que cierto valor que sabemos que es el que puede obtener la parte que esté controlando la mezcla de suelo, porque todos los suelos son mezclas. Esta variabilidad se da, fíjate, que es una fracción de arcilla y una parte es arcilla y la otra parte que es, no es aire, es otro suelo que es no plástico que está ahí, que puede ser limo o puede ser arena o limo y arena juntos, junto con con la arcilla. Fíjate que en este que tenemos en el ejercicio, tienes arcilla, tienes limo y tienes arena. Tienes 35%, 36% casi de arena y 64% de arcilla. Ah, ese es otro detalle que te quiero comentar, que se me estaba pasando, pero menos mal que este, fíjate una cosa interesante aquí, no aquí, aquí es donde está. Fíjate la diferencia en las curvas, esfuerzo de formación, disculpa. Estas curvas muestran un máximo y después caen, la mayoría de ellas. Estas siguen creciendo porque la hipérbola se hace asintótica a un cierto valor, pero para deformaciones muy grandes. Y esa es lo que la teoría dice, pero también hay que tener el criterio de saber en dónde parar. Porque, por un lado, cuando nos estamos aproximando al valor máximo de la resistencia al corte, la hipérbola va a seguir creciendo, pero en realidad el material va a tener un valor máximo que es el que va a alcanzar y se va a mantener allí. Entonces la hipérbola tiene un poquito esa limitación desde ese punto de vista. Ahora bien, cuando hay materiales o mezclas de materiales que tienen un alto contenido de material no plástico, como en este caso, tiene más de 30 y pico por ciento, entonces allí la influencia del material no plástico se empieza a sentir y las curvas, como ya vimos, los materiales granulares
se comportan hiperbólicos, que es lo que viene para la clase que viene y hasta que terminemos el curso ahora vamos a empezar a ver esto, el mismo modelo, pero aplicado a arenas. Y vamos a darnos cuenta que las arenas se comportan hiperbólicas hasta que llegan al ángulo de fricción que está controlado por la densidad relativa, pero después entonces empieza el decaimiento, empieza una etapa de reducción de la resistencia al corte. Y eso es lo que estamos viendo que pasa con este material. Si fuese una arcilla pura, debería mantenerse más o menos asintótica en la práctica digamos, alcanzar un valor máximo y mantenerse allí. Que el modelo hiperbólico tiende a que se haga asintótica, pero a valores de deformaciones muy grandes. Y esa es la limitación que te estoy diciendo que tiene el modelo hiperbólico. Pero en este caso, como lo vamos a ver en las próximas clases, resulta que esto es influencia importante del material no plástico, que después que alcanza el máximo empieza a debilitarse y si no consigue el valor de resistencia residual, sino que se consigue con la envolvente máxima que puede alcanzar el suelo, empieza entonces otra vez a agarrar resistencia. Y eso lo vimos en las gráficas de los ensayos de Verdugo e Ishihara. ¿Te acuerdas de eso? Ya te la voy a mostrar. Ya te la voy a mostrar. Yo sabía que te podía pasar eso, pero ya te la voy a mostrar. Bueno, si me muestra de repente la lámina, Ya te la voy a seguramente mostrar. lo recordaré. Aquí está el primer ejemplo. Esta primera porción de las curvas es hiperbólica, pero llega al máximo y entonces empieza a descender. Y si esto se ve es porque hay una influencia importante en una arcilla, quiero decir, un material que tenga plasticidad, es porque hay un componente de material no plástico que ya se está haciendo sentir en la mezcla. Y esto es lo que te digo, la resistencia residual de este material es esta. Ella alcanzó un pico y luego desciende y se hace asintótica a esa resistencia residual. Pero esta otra, y ese es este tipo de comportamiento, ella llega a un máximo y luego cae y luego busca la resistencia residual que está por aquí, no se ve. Pero si es este otro suelo que está aquí, que arranca desde aquí bien chiquitico, lo que pasa es que casi no se ve por la gráfica que yo puse, que es totalmente dilatante, este es el ángulo pico y este es el ángulo de resistencia máxima del suelo. Este no tiene un pico que encontrar porque de una vez se encuentra con la resistencia máxima y lo que hace entonces es subir, subir, subir hasta que llegue a la resistencia residual. Y ese es este comportamiento que está aquí. Es lo que hace que sube, 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 sube hasta que llegue a la resistencia residual. Ahora, este comportamiento, estos son arenas puras, y eso es lo que te iba a decir. Esto es arena limpia de laboratorio, con menos de 10%, de 5% de finos, todos estos Esos son casos. suelos granulares puros, ¿no? Pero cuando tienen fino, el comportamiento cambia. Yo ahorita no te lo voy a decir porque te vas a enredar, pero lo vamos a ver cuando estemos ya analizando la tesis de Miguel González, que la hizo con materiales y otras que podemos obtener por ahí, pero yo uso la de Miguel porque esa la dirigí yo, pues, y la tengo muy clara. Entonces, ya hicimos el abreboca de la próxima clase. ¿Estamos claros? Sí. Estamos claros, profesor. Definitivamente
ese método Y bastante la actividad, interesante. hay que tomar Uno en con el cuenta la índice de actividad porque te plasticidad dice cuánto es la y el fracción de esfuerzo de arcilla y confinamiento, cuánto es las bueno, características del puede hacer material muchas cosas, ¿no? que está, digamos, siendo más representativo en el comportamiento que se observaría en el laboratorio. Esto que estoy haciendo yo sí es comportamiento al corte no drenado, tanto de arcillas o materiales plásticos Siempre, como de siempre no materiales drenado, ¿no? granulares. Eso es una ciencia aparte, pues, el comportamiento no drenado y fíjate todo lo que hemos estado viendo relacionado con eso. Ya salimos de la arcilla. La arena es un tanto más, digamos, exigente y complicada. Tiene un comportamiento más, este, más heterogéneo porque tiene más detalles que atender. Porque la arcilla llega la arcilla tiene una sola curva de consolidación y tiene una sola envolvente. Por eso es que la vemos primero y entendemos todo lo que funciona y tal. La única variación es la actividad que ya vimos cómo influye. Ahora, la arena tiene dos ángulos. Tiene el ángulo pico, como lo vimos acá. Tiene el ángulo pico y tiene el ángulo de resistencia máxima. Y el ángulo pico depende de la densidad relativa con la que se prepara la muestra. Pero el ángulo de resistencia máxima es único para un tipo de arena, que está relacionado con la forma de sus granos y la característica de el coeficiente de uniformidad, la granulometría. Entonces, tiene dos ángulos y el comportamiento de la curva de esfuerzo de formación tiene tres componentes. Vamos a ver si lo vemos aquí. Esta es la de... Aquí está. La primera parte del comportamiento depende del ángulo de fricción y es hasta alcanzar el pico que vimos antes. Luego viene un ablandamiento, ¿m? Que fue cuando empieza a caer después que pasa el pico. Y posteriormente, si todavía no ha alcanzado la resistencia residual, bueno, mejor dicho, para alcanzar la resistencia residual se tiene que colocar en la envolvente máxima que tiene el suelo. Entonces, la forma de la curva de esfuerzo de formación depende de cómo llegue el suelo a estas tres barreras y dónde está la resistencia residual sobre esta línea. Y además, la compresibilidad de la arcilla, de la arena, perdón, depende de la densidad relativa con la que tú preparas la muestra. Entonces, la compresibilidad y el ángulo pico dependen de la densidad relativa inicial, pero el ángulo máximo es único. Y en mi modelo, lo que yo hago es que lo correlaciono, ese es el valor que tiene el ángulo de fricción al 100% de densidad relativa, porque ya después de ese no tienes más ningún otro valor. Entonces, esta barrera está definida, esta barrera que es el ángulo máximo que puede tomar el suelo, está definido por las características del suelo a la máxima densidad relativa que él puede alcanzar. Y durante el corte no drenado, la estructura de la arena está cambiando. En esta primera etapa ella no cambia, pero después que alcanza el pico y empieza a moverse para el otro lado, entonces sí cambia la estructura, porque si no se mantendría como las arcillas sobre esta línea. La arcilla llega aquí a la resistencia pico y ahí se quedó. La arena no. La arena todavía sigue cambiando.
Menuda ciencia, ¿no? Y desafiante. Sí, Y tiene definitivamente sus misterios. la geotecnia es totalmente Tenemos que ir dinámica. explorando. Ok, entonces yo creo Sí, que está bien por hoy, ¿no? Correcto. sí, bueno, profesor, yo creo que hoy sí, ya creo que cerramos el tema de la arcilla. ¿Cuándo va a actualizar Sí, hay la cambios publicación importantes. Sí. sobre ese método, Por eso profesor? yo Porque estoy realmente por escribir los es artículos, bastante pues yo tengo que, interesante, ¿no? Y bueno, yo me esto es estaba parte de mi basando en investigación las doctoral primeras y tengo que publicaciones y escribir veo que artículos sí hay un relacionados cambio con todos estos hallazgos importante, ¿no? y lo que pasa es que la universidad me ha tenido, digamos, involucrado. Yo voy a dejar de grabar ya.